Pues ahora te cuento de que hablé con el doctor Lorenzo Meyer. Como tú sabes, es un investigador, un académico del Colegio de México, una de las máximas instituciones de cultura, educación de México. Y él aceptó gustoso la invitación para estar con nosotros. Lo único que me dijo es de que él tiene compromisos muy temprano mañana y que se dormía temprano hoy. De tal forma de que este mediodía lo entrevisté en su casa y esto fue el diálogo que tuve con el doctor Lorenzo Meyer a propósito del debate presidencial de ayer. Bueno, pues ahora tenemos en la línea al maestro Lorenzo Meyer, un reconocido intelectual mexicano. Maestro, muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Buenas noches. Maestro, el debate presidencial se dio en uno de los momentos más difíciles de México desde la Revolución, en el que en este momento se vive una emergencia nacional. ¿Cree usted que realmente el debate estuvo a la altura de esta coyuntura histórica y de las circunstancias? Bien, yo empezaría por matizar un tanto la pregunta. Desde la Revolución hasta ahora, vaya que sí hemos tenido momentos extraordinariamente difíciles. Pensemos en los últimos tiempos, simplemente en esas elecciones del 88 y el fraude electoral, la tensión que ocasionaron. Pensemos en las crisis económicas que hemos tenido desde 82 hasta la fecha. Es en 1994 que entra con el Tratado de Libre Comercio de la América del Norte y a la vez con el levantamiento neozapatista en Chiapas y el asesinato de Colosio. En fin, sí es un momento difícil. No estoy seguro de que tengamos todos los elementos para decirlo, para designarlo como el más difícil desde que terminó la Revolución Mexicana. Pero el debate entre los 4 candidatos presidenciales, pero solo entre 3 con posibilidades, se hizo en una atmósfera de desencanto con la política en México. Y el debate no se llevó a cabo dentro de un esquema capaz de hacer, digamos, de la política algo interesante, relevante para el ciudadano mexicano promedio. Resultó, por el formato, muy rígido, muy acartonado y, de todas maneras, en el caso de México, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que es el punto de comparación obligado, tenemos relativamente poca experiencia en este tema. En realidad, fue el primer debate entre nosotros fue entre Cuauhtémoc Cárdenas, Ernesto Zedillo y Diego Fernández de Ceballos en 1994. Tenemos muy poca experiencia en eso. Y, insisto, de todas formas, algo le permitió al público mexicano ver, no por mucho, con mucha precisión, pero ver a los contendientes, sus puntos de vista, personalidades y decisiones sobre la marcha frente a los otros, frente a sus rivales, en condiciones de igualdad. Insisto, el debate fue bastante acartonado y dio pocas sorpresas, pero en fin, es uno de esos raros momentos, rarísimos momentos, en que la igualdad de condiciones prevalece. A lo largo de esta campaña, como de las campañas electorales anteriores, hay alguien que tiene más recursos
que el resto de los contendientes, y eso desde muchos ángulos hace que la parte democrática tienda a perderse. Aquí tuvimos 2 horas en que los 4 fueron iguales, se les presentaron más o menos las mismas preguntas y tuvieron que desenvolverse cada quien con sus posibilidades, personalidad y su trasfondo político. Entonces, algo permitieron de ver de manera más real a los candidatos. Cuando usted habla, doctor, de desigualdad, ¿se está refiriendo a Enrique Peña Nieto del PRI, que tiene a su favor la mayor parte de los recursos? En realidad hay 2 que tienen una buena cantidad de recursos. Josefina Vázquez Mota, después de todo, es la candidata que viene del partido en el gobierno, y eso da recursos. Ahora, que no se han sabido utilizar y que hay tensiones entre ella y otros elementos del gobierno, sobre todo Felipe Calderón, y eso les impide funcionar mejor, bueno, eso no es óbice para reconocer que tienen recursos. Y Enrique Peña Nieto no solamente tiene recursos económicos muy evidentes, provenientes de los que se les da a los partidos, y como él es el candidato del partido que tuvo mayores resultados en la última elección, tiene derecho a más recursos. Pero por otra parte están todos los gobernadores priistas que contribuyen de manera no necesariamente legítima ni legal, pero contribuyen a los fondos del PRI, y está también esta decisión de las cadenas televisoras en México, de las cadenas privadas, de darle el apoyo a Peña Nieto, y todo eso junto lo hace el candidato con mayor posibilidad de gastar y de penetrar en los hogares mexicanos y de tener presencia en toda la República de manera sistemática, persistente, y debo de reconocer que bien hecha y bien organizada. Hay, además de recursos, un buen equipo de campaña, cosa que no tienen todos los otros candidatos. Así que en la vida cotidiana de esta campaña presidencial hay alguien que va, como se dice aquí en México, en caballo de hacienda. O para ponerlo de otra manera, los otros candidatos, en particular Andrés Manuel López Obrador, tiene que ir como los salmones contra la corriente. Así que la contienda no es exactamente equitativa, pero en fin, así es la naturaleza de la política mexicana, y el debate algo permitió por un momento algo de equidad. Oiga, maestro, ¿qué fue lo que aportó el debate? ¿Qué información de calidad dieron los candidatos, sobre todo en materias tan importantes como la seguridad pública, como la economía, como los 60,000 muertos, los 15,000 desaparecidos? Bueno, ni siquiera se mencionaron los 60,000 muertos, ni los desaparecidos, ni los desplazados, que también entran ¿Por qué, maestro? en el paquete. Ninguno de los candidatos lo mencionó, aunque se refirieron al tema de la seguridad. Yo supongo que en parte fue el formato, que solo permitía, en el mejor de los casos, 2 minutos de intervención y normalmente 1.5 minutos. Pero sí quedaron fuera muchos temas porque se dispersó la atención. Las preguntas aprobadas, los temas aprobados en consenso, porque los representantes de los candidatos lo aceptaron, fueron realmente una multitud para ser tratados
por 4 personas durante 2 horas, fueron docenas de temas a los que se debían de referir de manera telegráfica. Y además, en algunos momentos, todos los candidatos decidieron apartarse un tanto del guión y dirigirse preguntas, que fue lo que interesó al público a final de cuentas, en forma de ataques, sobre todo en la parte de corrupción. Allí estuvieron centrados las alusiones que algunos de ellos hicieron en relación a los otros. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar la entrevista con el doctor Lorenzo Meyer, porque fue una entrevista de 32 minutos, pero ahora mismo tenemos problemas con el espacio, con el tiempo, de tal forma de que la segunda parte de la entrevista la vamos a transmitir mañana. Y en esta parte le pregunté sobre el pueblo mexicano migrante, que fue ignorado por los 4 candidatos presidenciales. Le pregunté el por qué esta omisión, que realmente en México no hay suficiente conciencia sobre la importancia de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, más de 13 millones, que ellos aportan el tercer rubro de ingresos más importantes de México. Y bueno, pues él nos da una respuesta muy importante, y también le pregunté sobre la posibilidad de que el PRI llegue al gobierno y cuál es el balance que hace del PAN. Y la verdad, él hace unas declaraciones sumamente importantes.